Estamos ya a 5 días de que los ecuatorianos escojamos a un nuevo presidente que tendrá poco tiempo para cumplir sus promesas de campaña. Por eso, deberá ser pragmático en su forma de gobernar. Es que no hay alternativa. Lenin Artieda está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo y también el candidato presidencial por el movimiento ADN, Daniel Noboa. Lenin, el ganador deberá concentrar sus esfuerzos en 2 o 3 puntos clave para el país. Uno de ellos, quizás el más importante, la seguridad. Así es, Fernando, será un gobierno exprés donde no habrá espacio para el error. Le damos los buenos días a Daniel Noboa, el candidato más joven en la contienda electoral. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Candidato, un gobierno de 1 año y medio es un gobierno ajustado, es un gobierno que tendrá que capear más de una crisis y que deberá enfocarse en 2, quizás en 3 aspectos. Si Daniel Noboa llega a ser electo, ¿cuáles serían los temas primordiales de su gestión? Bueno, seguridad y generación de empleo es clave, es importantísimo darle la seguridad y tranquilidad a las personas, así mismo como generar la mayor cantidad de plazas de trabajo, especialmente para la juventud. Vamos al cómo, en materia de seguridad, ¿cuál es el objetivo que usted se plantea? Bueno, el objetivo es reducir a la mitad de muertes violentas en el primer año y reducirlo a casi 0 después de los 18 meses. Es importantísimo darle la tranquilidad a la gente que pueda salir a las calles. Debemos de dar seguridad en las cárceles. Debemos de tener segmentación correcta. Nuestro plan de seguridad es el mejor plan de seguridad y mejor elaborado. No es de media página. Nuestro plan de seguridad consiste en tener seguridad en las fronteras, militarización de las fronteras y de los puertos, segmentación de cárceles, tener cárceles barcazas también, que se lleven a 80 millas fuera de la costa a los criminales más peligrosos. Una agencia central de inteligencia con cooperación internacional para identificar las amenazas y las zonas donde hay mayor riesgo y protección de los barrios y zonas urbanas donde hoy en día se vive una miseria. Informes de la propia Policía Nacional, candidato, señalan que hasta dentro de la policía pues hay elementos cooptados por el crimen organizado. ¿Cree usted necesario una depuración de la institución como tal? Clarísimo, por eso la Agencia Central de Inteligencia tiene que ser independiente. No puede ser parte de la policía, no puede ser parte del ejército, ni puede ser solo dedicado a la presidencia de la República. Tiene que ser integral, una sola agencia de inteligencia, no 3 separados. De esa manera también se puede identificar cuando hay manzanas podridas en la policía o en las Fuerzas Armadas. Y decía usted que el otro eje pues, de su gobierno, dentro de estos temas urgentes, sería el de generar empleo. ¿Cómo? Bueno, hay que dar las condiciones. Primero, darle seguridad a la gente con un plan elaborado y que haga sentido. No más bala, sino prevenir de que haya bala. Y también dar las condiciones, volver al Ecuador más competitivo, bajar el costo de luz con inversión en transmisión y en distribución eléctrica. ¿Solo para los empresarios o para toda la población? No, para los hogares, para la familia ecuatoriana. Vamos a bajar también los combustibles, que por ende va a reducir el costo del transporte público, el transporte de carga y el costo de los agricultores, ¿Reducir pequeños y medianos? ¿El precio de los combustibles implica darle más subsidios o cómo es que usted lo plantea? Significa ser efectivo. ¿Cómo vamos a ser efectivos? Tenemos que repotenciar 2 refinerías, Esmeraldas y La Libertad, y nosotros refinar el diésel. ¿Por qué solo el diésel? No el Super, no Ecopaís, no el Extra, no el Eco Plus Plus, ni nada de eso. Porque el diésel es lo que está más relacionado con el costo de la vida. Y también, de acuerdo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es el último combustible que se va a dejar de consumir. Entonces es importantísimo pensar no solo al mañana, sino pensar en los próximos 15 años. ¿Usted propone llamar a una consulta popular con cuántas preguntas? ¿Sobre qué temas? Tiene que ser entre 10 y 12 preguntas, 12 preguntas máximas. Primero, rol de Fuerzas Armadas. Segundo, reforma judicial, clave. Necesitamos que si es que se captura algún criminal, que no se lo suelten 48 horas. Hay gente que se los encuentra con 600 kilos de droga y 10 rifles y aún así el fiscal se abstiene de acusar. Tiene que haber protección también para los funcionarios honestos. Y asimismo debemos de armar las condiciones para generar empleo. ¿Cómo? Con costos bajos para la industria y con beneficios tributarios solo a los que generan empleo. Esos son los temas principales, pero me dijo 10, 12 preguntas. Allí están faltando algunas. No, es que cada tema tiene 3, 4 preguntas. Lo entiendo. Ahora,
¿Es necesario para generar trabajo una reforma al código o usted cree que se pueden simplemente aplicar algunas variaciones y seguir con el mismo código tal como está? Hay ciertos ajustes que se deben de hacer, especialmente en zonas francas y en zonas especiales de desarrollo, que fomentan la exportación y fomentan el comercio internacional. Lo que no podemos hacer es regresión de derechos. Nuestra Constitución lo prohíbe. El tema de la gestión es pues necesario atenderlo. Un gobierno de 1 año y medio necesita que haya operadores efectivos, ágiles, y en función de aquello, candidato, ¿usted ya tiene definido quiénes van a ser los integrantes de su equipo de trabajo? Sí, ya tenemos varios nombres, pero más importante, aparte de la competencia, que tiene que ser gente competente, tiene que ser gente que crea en el proyecto. Es importante que sean personas que confíen en el proyecto. Secretario de Comunicación, Iván Carmignani. Ministro de Agricultura, Iván Wong. Para Canciller, Gabriela Sommerfeld. Para Ministra de Producción, puede ser Sonsoles García. Hay nombres de gente que ha confiado en mí, ha confiado en mi proyecto y al mismo tiempo son muy competentes. Tiene que ser las dos cosas, porque si no nos pasa lo que le pasó a Lazo. Pero sería un gobierno de empresarios, entonces. No, no necesariamente. No necesariamente. Es de gente que entiende a la empresa, pero también entiende la realidad de la familia ecuatoriana, entiende la realidad de los jóvenes, entiende lo que está pasando en el Ecuador. Estas personas, estos nombres que usted nos ha dado, ¿son personas que acompañan su proyecto, que participaron en la construcción del proyecto o son personas a las que usted simplemente considera competentes para que formen parte de un eventual gobierno de Daniel Noboa? Es gente que ha confiado en Daniel Noboa, es gente que ha confiado y nos ha acompañado desde el inicio hasta ahora. ¿Y dónde estamos ahora? 2 de cada 3 ecuatorianos piensan que gane el debate. 1 de cada 3 ecuatorianos va a votar por Daniel Noboa en la primera vuelta. Hoy en día, lo que tenemos que hacer es, 1, proteger que no nos roben los votos. Y número 2, votar para la lista de asambleístas de la Alianza Democrática Nacional. O si no, vamos a tener un problema al no tener una fuerza en la Asamblea. Y es precisamente sobre eso que le quiero preguntar, porque usted ya estuvo en la Asamblea y sabe cómo son las relaciones que se generan allá adentro, donde el boicotear la labor del Ejecutivo es una suerte de deporte. El deporte legislativo es el ponerle piedras o palos en las ruedas de la función ejecutiva. ¿Cómo manejar aquello? Bueno, primero los vamos a evidenciar al público. Va a ser una legislatura transparente. Vamos a presentar correctamente y comunicar correctamente los proyectos de ley. Vamos a tener varios económicos urgentes, proyectos de ley económicos urgentes, 1 cada mes, y de esa manera trabajar en conjunto con las otras fuerzas políticas para sacar adelante el Ecuador. Hay urgencia, quedan 18 meses y en esos 18 meses tenemos que trabajar juntos para reducir la inseguridad y para generar empleo. Y tomando en cuenta pues que hay urgencias, ¿usted mandaría mensualmente un proyecto emergente para obligar a esa asamblea a que trabaje y que no se distraiga en otros asuntos? Por supuesto, todos los meses. Vivimos en urgencia, necesitamos leyes económicas urgentes. Cada mes, de esa manera solo van a tener 30 días para resolver un asunto y no se van a ir por la tangente ni demorarse eternidades en resolver problemas reales de los ecuatorianos. Pero no siempre se puede dialogar con todos, candidato, porque hay quienes condicionan el diálogo, unos a cambio de impunidad, otros a cambio de negociados con el Estado o de privilegios. ¿A usted eso le parece admisible? No, pienso que lo que se va a negociar van a ser pues el articulado. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su postura. Y el trabajo legislativo es negociación sobre el articulado. No sobre ningún puesto público, no sobre pues impunidad. Eso de ahí, para empezar, es de otra función del Estado. La lucha contra la corrupción, ¿la va a liderar un eventual gobierno de Daniel Noboa? ¿O dejaría que de eso se hagan cargo otros? No, pues es clave eliminar la corrupción. Eliminar la corrupción en el sector eléctrico, eliminar la corrupción en el sector petrolero, eliminar la corrupción en los hospitales. Hay gente que lucró, que hizo dinero durante la pandemia, mientras otros se morían. Y también eliminar la corrupción en todo tipo de compra pública. Ahí es clave. Nosotros reducimos la corrupción, de esa manera vamos a tener 2.000, 3.000 millones de dólares al año más de liquidez como Estado y se resuelven muchos problemas. Usted es un hombre de consensos, pero ¿tiene líneas rojas Daniel Noboa a la hora del diálogo? ¿Hay gente con la que no se sentaría en una misma mesa? Yo me siento con todos. Que llegue a un acuerdo con todos, no creo.
pero de que me voy a sentar a conversar, no lo tengo que hacer por mí, lo tengo que hacer por el pueblo ecuatoriano. No depende de mí, yo soy un servidor público. Y las relaciones internacionales, candidato, ¿cómo quiere usted que el Ecuador sea visualizado en el mundo? Como un país abierto sin posturas extremas, un país que necesita hoy en día mucha ayuda en seguridad, necesita mucha inversión, necesita ayuda en tecnología. Hoy el Ecuador no tiene competitividad y si es que queremos ser competitivos necesitamos integración internacional. ¿Un país con más acuerdos comerciales? Siempre y cuando sean acuerdos que nos beneficien al Ecuador. Tienen que ser acuerdos con economías compatibles, no economías que hagan exactamente lo mismo. Si son economías que hacen exactamente lo mismo, el que tiene menor costo laboral es el que termina ganando. Agradecemos pues a Daniel Noboa, candidato presidencial por la Alianza Acción Democrática Nacional, por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias.